Buenas tardes, mis hermanos. Pues gracias a Dios seguimos con nuestros estudios de Primera de Pedro y seguimos en esta porción de Primera de Pedro 2 del versículo 4 al versículo 10. Entonces vamos a iniciar nuevamente dando lectura a esta porción, mis hermanos, para dar inicio a la exposición. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como vimos el domingo pasado, mis hermanos, en este pasaje podemos identificar 3 puntos. Punto número 1, Cristo es la piedra viva, quien es desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Vimos en el versículo 4. Por otro lado, vimos que Cristo es la piedra viva, quien es tropiezo para los que no creen, pero precioso para los que creen. Estos 2 puntos, gracias a Dios, los vimos el domingo pasado. Pero vimos que hay un tercer punto: Cristo es la piedra viva, quien da identidad y propósito a todos los que creen en él. Por un lado, somos el templo de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como leemos en el versículo 5. Y por otro lado, somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y eso lo vemos en los versículos 9 y 10. El día de hoy, mis hermanos, lo dedicaremos a ver el primer inciso del punto 3, por lo que este mensaje se titula Nuestra gloriosa identidad en Cristo. Somos el templo de Dios. En eso nos vamos a enfocar. Hagamos un pequeño resumen de lo que vimos, de unas cosas que vimos el domingo pasado que nos sirvan de entrada y de contexto a nuestro pasaje que estaremos estudiando hoy, a la porción del pasaje. Vimos que Pedro cita en 1 de Pedro 2:7, está citando el Salmo 118, 22, cuando dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vimos que este salmo ha tenido su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, quien es la piedra viva. Vimos los edificadores eran los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo, que cuando ellos tuvieron frente a ellos al Mesías, al verdadero Hijo de David, al cimiento firme de un nuevo templo espiritual que hoy está siendo edificado, ellos lo examinan y lo consideran inútil y lo desechan. Y esa fue la evidencia más grande de la maldad de los líderes religiosos de los judíos: rechazar al Hijo de Dios. Y Marcos, el Evangelio de Marcos nos da un detalle, nos dice que lo rechazaron por envidia. O sea, los líderes religiosos, estos de los fariseos, de los judíos, no solo pensaban que ellos ya estaban en el reino de Dios, sino que de una manera pensaban que ellos eran dueños del reino de Dios. Y cuando veían que el pueblo se iba tras de nuestro Señor Jesucristo, les da envidia. Tanto que lo acusan falsamente, como hemos ya visto, ¿verdad? Y finalmente lo llevan ante Poncio Pilato e incitan al pueblo para que en gritos ellos digan que el Señor sea crucificado. Eso lo vemos en Marcos, el Evangelio de Marcos 15, versículos 6 al 14. Si gusta ir allí, mi hermano, para que me acompañe con esta lectura. Vamos a ver aquí que, en última instancia, de lo que movió a los líderes religiosos el entregar a Jesucristo fue la maldad de ellos.
Leemos aquí en Marcos 15, versículos 6 al 14. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Es decir, Barrabás sí era culpable, él merecía la muerte. Y viniendo la multitud le comenzó a pedir a Pilato que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Es decir, en esa fecha, ¿verdad? Pilato les permitía que ellos pidieran que soltara a uno de los reos. Pero vean lo que dice el versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y esto es algo que Jesús ya le había dicho a los principales sacerdotes, ¿verdad? Ya les había dicho que ellos lo matarían. Recordemos cuando les dijo esto, incluso les cita Jesús a los principales sacerdotes el mismo salmo que cita Pedro, el Salmo 118, 22. Diciéndoles a los sacerdotes que ellos le estaban dando cumplimiento a ese salmo. Lo cita ahí en Mateo 21, 42, se los leo. Cuando Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, los judíos rechazan al Mesías, al Hijo de Dios, al cimiento firme. Pero no solo ellos lo han rechazado. A lo largo de la historia, muchos han rechazado y muchos seguirán rechazando a Jesús, a la piedra viva. Por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. O sea, Dios divide la humanidad en dos, entre aquellos que se encontrarán con la piedra viva y creerán en él, y entre aquellos que la rechazarán. Y como mencionaba el domingo pasado, tenemos un encuentro con la piedra viva cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado. ¿Sí? Entonces yo ruego a Dios que en su misericordia, que en su voluntad, a ninguno de los que estamos hoy aquí estamos escuchando y ninguno salgamos rechazando a la piedra viva. Ruego a Dios. Pero mira, o sea, la diferencia entre los que rechazan a Cristo y los que no está entre los buenos y los malos. Porque todos hemos cometido pecado. O sea, no hay bueno, sino solo Dios. La diferencia está entre aquellos que han reconocido que por su pecado necesitan de un Salvador. Ahí está la diferencia. Entre los que han humillado su corazón para reconocer que la salvación está fuera de ellos, que necesitan que alguien venga y los salve. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para vivir una vida sin pecado y morir para que aquellos que pongan su fe en Él tengan vida eterna. Pero hay otros que siguen en la soberbia, y es una soberbia aquellos que siguen pensando que por sus buenas obras se pueden salvar. Es soberbia, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que para que un hombre se salve por buenas obras, tiene que ser perfecto. No tiene que cometer un solo pecado. Y si alguien piensa que él, por sus obras, se puede ganar el cielo, ¿qué está pensando ese hombre de él mismo? Que él es perfecto, que él no tiene pecado. Pero solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quizás otros piensen, sí he cometido pecado, pero Dios Dios es bueno. Quizás unos piensen así. Dios va a pasar por alto los pecados. Pero ellos ignoran que Dios es justo. Dice Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios es justo. Dios es justo. El Señor Jesucristo vino por primera vez para vivir y morir, para darle cuerpo a nuestra fe, para que el que crea en su obra, el que crea en Él, en su muerte, vida y resurrección, pueda ser salvo. Ahorita es el tiempo de gracia.
Ahorita es el tiempo, ¿para qué? Para que podamos arrepentirnos y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor vendrá por segunda vez. Pero segunda vez vendrá Él a traer juicio. Todos seremos juzgados por nuestras obras, como dice la Biblia. Todos. Y vean ustedes, en aquellos sin Cristo, cuando estén frente al juez de toda la tierra, el único veredicto que les espera, ¿cuál es? Culpable. Culpable. La sentencia es la muerte eterna. Por eso el cristianismo, somos los únicos que proclamamos la gracia de Dios. Los únicos. Los únicos. Solo por gracia podemos ser salvos. Como dice Efesios 2, 8, 10, se los leo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice el 10, a los que hemos sido salvados, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la evidencia de que verdaderamente hemos sido salvados es que caminamos en buenas obras. A estas buenas obras Jesús les llama en Mateo 21:43 frutos. O sea, nuestro Señor Jesucristo, después de decirle a los judíos que por su maldad, ¿sí? O sea, su maldad siendo evidente al rechazar al Mesías, por su maldad ellos están mostrando que ellos no pertenecen al reino de Dios, les dice lo siguiente en Mateo 21:43. Le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, los habitantes del reino, mis hermanos, somos los que hemos sido salvados por gracia y ahora producimos frutos en el reino. Y gracias a Dios, porque estos frutos en el reino son las obras que caminamos y como leímos en Efesios 2:10, son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. De tal forma que toda la gloria es para nuestro bendito Dios Trino. No nos podemos gloriar más que nuestro Señor Jesucristo. Por gracia nos da la fe, nos da el arrepentimiento, nos salva. Y una vez siendo salvos, Él nos lleva a caminar las obras que Él preparó de antemano para que cada uno de nosotros las caminemos. Esos son los frutos a los que el Señor Jesucristo se refiere. Entonces, como dije, la diferencia entre los que están en el reino de Dios y los que no está en que sean buenos o malos, sino en que han reconocido que son pecadores, han aceptado la oferta de gracia que otorga nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en mi obra, dice el Señor Jesucristo. Pero muchos van a rechazar esa oferta de gracia que Dios hace. Como dije, ¿verdad? Yo ruego a Dios que, en verdad, que ninguno de aquí se vayan rechazando ese llamado. Porque dice que una vez que escuchaste el evangelio, si lo rechazas, ahí ya fuiste condenado. No quiere decir que después Dios no te pueda alcanzar, pero estás viviendo mientras tanto en condenación. Y si mueres, te espera un castigo eterno. Entonces, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No seas como esos líderes religiosos que desecharon a la piedra viva. Pero mientras ellos rechazan a la piedra viva, dice nuestro texto que para Dios es escogida y preciosa. Entonces ellos desechan a la piedra, lo llevan con testigos falsos, lo acusan, lo crucifican y muere. Pero Dios al tercer día resucita a su piedra escogida y preciosa y la coloca como el cimiento firme de un nuevo templo que es espiritual. Un templo que jamás podrá ser derribado porque Él es el que sostiene todas las piedras vivas de ese templo. Gracias a Dios. Como vimos, solo Él es piedra probada. ¿Qué vimos? Piedra angular y piedra preciosa. Solo nuestro Señor Jesucristo, pero es la piedra angular, probada, preciosa de un nuevo templo que es espiritual. Digo, gracias a Dios por eso. Un templo en el cual las piedras vivas somos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y si ahora nos llaman piedras vivas,
mis hermanos, implica que una vez fuimos piedras muertas. Implica que una vez vivimos en muerte espiritual por nuestros pecados. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Un día que el Evangelio fue predicado, como hoy, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y nos dio nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo, nos circuncidó el corazón. Nos pasó de muerte a vida, como dice el apóstol Juan. Y vayamos allí. Primera de Juan 3, 14. Dios, por su grande misericordia, nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Nos pasó de muerte a vida un día que el Evangelio fue predicado. Su Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Y mira lo que dice 1 de Juan 3:14. Nosotros, y aquí se refiere a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y claro que lo sabemos. Pero Él está aquí dándonos una evidencia. Una evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, Dios por su misericordia, Dios por su gracia, nos ha hecho piedras vivas, mis hermanos, pero no para colocarnos en una explanada grande y solitaria. Si no te tomó como piedra muerta, ahora es una piedra viva y te dejó allá en una explanada, lo más grande que te imagines y lo más solo que te imagines. No hizo eso. O sea, el propósito de Dios no es salvar y dejar a las piedras aisladas, porque ese es el común de los hombres sin Cristo. Un hombre sin Cristo es aislado, es egoísta, está ensimismado en él mismo, es solitario. Y no digo que sea solitario porque está solo, puede estar en compañía, pero vive en soledad. Ese es el común de los hombres sin Cristo. Pero Dios por su gracia nos ha unido a Cristo, quien es la piedra viva, nos ha dado vida y ahora por la fe somos ¿qué? Piedras vivas, pero somos piedras vivas de un templo. De un templo, o sea, recordemos eso, juntos, nosotros juntos formamos un templo que es espiritual. Y sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o lo pongo en otras palabras, y sabemos que formamos parte del templo en que amamos a los hermanos. Sabemos que somos parte del templo en que amamos a las otras piedras vivas del templo. ¿Sí? Mira, eres una piedra viva, pero a un lado de ti tienes a otra piedra, acá tienes a otra piedra, arriba tienes otra piedra y abajo tienes otra piedra. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos sostenemos unos a otros, ¿sí? Nos amamos unos a otros, nos confortamos unos a otros, nos confrontamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. ¿Y por qué te estoy hablando de esto, del amor entre hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pedro nos empezó a hablar del amor fraternal, como vimos en 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Nos siguió hablando del tema en 1 de Pedro 2, 1, 3. Y Pedro sigue con esa idea en su mente. Y él para reforzar el amor fraternal entre nosotros, nos está diciendo esta verdad que es gloriosa. Algo que tenemos en común todos los que hemos creído en Cristo. Somos las piedras vivas del templo. Pero, repito, somos parte del templo. Si estamos unidos a otras piedras del templo. Y el que no ama a su hermano no es parte del templo. ¿Sí lo ve? Vamos a ir avanzando más sobre esto en este y en el siguiente mensaje. Pero aquí vamos a pasar a lo que veremos el día de hoy. Nuestra gloriosa identidad en Cristo. Somos el templo de Dios. Vamos a leer nuevamente 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5. Y este es el pasaje en el que estaremos el día de hoy. En estos dos versículos. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Dice nuevamente la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
de Jesucristo. ¿Sí? Como mencioné, ¿verdad? Dios no nos salvó para que siguiéramos siendo piedras solitarias, sino para que nos une a un templo. ¿Sí? Cuando llega a nuestras vidas, muchas cosas pasan en nuestras vidas, pero una de ellas es con lo que estamos hablando, es que nos quita precisamente ese egoísmo. Y el Señor nos pone un amor genuino por nuestros hermanos. Él lo hace. O sea, nos pone una preocupación genuina por aquellos que aman a Cristo, por aquellos que son piedras vivas. O sea, de modo que nuestros hermanos en Cristo, ellos son nuestra verdadera familia. Son nuestra verdadera familia. O sea, ciertamente hay lazos fuertes que nos unen a nuestros familiares. El lazo fuerte es la sangre. Pero hay un lazo muchísimo más fuerte que nos une a nuestros hermanos, que es la sangre de Cristo. Que es la sangre de Cristo. O sea, Cristo murió y resucitó para darnos vida. Amén. Y al ser unidos a Cristo por la fe, somos las piedras vivas de un templo espiritual. Y mira, mis hermanos, esta epístola de 1 de Pedro se escribió hace 1960 años. ¿Sí? Es cuando se escribió esta epístola. Y los primeros cristianos del primer siglo, a los que se les dirige esta epístola, están escuchando una verdad que hoy, después de 1960 años, muchos cristianos siguen ignorando. O sea, no queremos que aquí ignorar esas verdades. Esta es la verdad que muchos cristianos ignoran, y repito, después de 1960 años. Y la verdad es de que ellos están viviendo una transición entre las realidades físicas del antiguo pacto hacia realidades espirituales del nuevo pacto. No es que Dios haya cambiado el plan, es que ese siempre ha sido su glorioso plan de redención. Mostrarnos realidades con cosas físicas en el antiguo pacto, antiguo testamento, que apuntaban a realidades espirituales en el Nuevo Testamento. O sea, ignorar eso es ignorar la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque la realidad física se encuentra con la realidad espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Si ignoramos eso, ignoramos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Y estos cristianos del primer siglo, ellos están viviendo esa transición. Ellos son el cumplimiento de las realidades, o sea, el cumplimiento espiritual de lo que apuntaba a una realidad física. Había un templo físico que apuntaba a un templo que es espiritual. En verdad, yo espero que usted vea esto como algo que es glorioso, pero sobre todo, ¿por qué? Porque es en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vimos que de la circuncisión física, hemos hablado mucho de la circuncisión física, o sea, ¿para qué función tenía, qué propósito tenía en el pueblo del antiguo pacto? ¿Qué propósito tenía? Número 1, separar al pueblo del antiguo pacto de las demás naciones. Pero lo más importante, la diferencia se iba a ver en que ellos obedecían la ley de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A cumplir con toda la ley. A eso apuntaba. Pero vimos que en el antiguo pacto había un defecto. ¿Estaba dónde? En el corazón de los hombres. Eran incircuncisos, pero del corazón. Pero era necesario este pueblo del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nace ¿de quién? De ellos. Nace de mujer y nace ¿qué? Bajo la ley. Él es circuncidado, vean, físicamente. Por eso digo que en Él la realidad física llega a Cristo y en Cristo empieza ¿qué? La realidad espiritual. Se circuncida físicamente, Él obedece perfectamente la ley, muere en nuestro lugar. Entonces, ahora, por la fe, por la obra del Espíritu Santo, podemos ser circuncidados, ¿pero de qué? Del corazón. Del corazón. O sea, ya hoy, si un hombre hoy se circuncida físicamente, lo puede hacer por salud, por lo que está bien, pero no tiene nada que ver con su salvación. Tuvo un tiempo muy glorioso que fue en el Antiguo Testamento. Hoy ya no. ¿Qué es lo importante? La circuncisión del corazón. Y yo pregunto, ¿qué hombre puede circuncidar su corazón? Es como si un hombre tomara un bisturí. ¿Qué es la circuncisión? Es una cirugía de corazón. ¿Qué es la circuncisión? Es que el Señor nos quite el corazón de piedra y nos ponga ¿qué? Un corazón de carne. Es como si un hombre pudiera agarrar un bisturí, abrir, sacar, poner otro y cerrar. ¿Qué hombre se puede circuncidar el corazón?
Solo Dios puede hacerlo. Solo nuestro Dios trino. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio es que veas en la Biblia que has cometido pecado y que reconozcas que requieres de un Salvador. Predicamos solo eso. Y Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Su Espíritu Santo es soberano. Él sopla de donde nadie sabe ni va y viene. Y Él trae nueva vida. Pero la nueva vida, ¿cómo se ve cuando llegó a la vida de alguien? Por sus frutos, por sus buenas obras. Pero bueno, estamos hablando de que estos cristianos del primer siglo están viviendo una transición. Y mis hermanos, ellos están viendo la transición, pero nosotros somos el cumplimiento. Es diferente en un sentido. Ellos están viviendo la transición porque, como les dije, en el momento en que se escribe la epístola, el templo del antiguo pacto seguía en pie. Están viendo la transición. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento. Nosotros somos el cumplimiento de la realidad física de un antiguo templo que apuntaba ¿a qué? A un templo que es espiritual. Somos el cumplimiento. Espero que veas tú qué pasaría si nosotros estuviéramos esperando la construcción física de un tercer templo. Es como si retrocediéramos en el plan de redención. No podemos pensar en esas cosas. Pero repito, estas son verdades que hoy, en nuestros días, a 1960 años, muchos cristianos la ignoran. Y yo no quiero que aquí ignoremos estas verdades. O sea, cuando vemos en el Antiguo Testamento realidades físicas que apuntaban a gloriosas verdades en el Nuevo Testamento, es como si dejáramos de ver el Antiguo Testamento en blanco y negro y lo viéramos en colores. Al menos eso pasó en mi vida. Eso pasó en mi vida. ¿Usted ha visto a Cristo en esa vara de Aarón que fue cortada y retoñó? ¿Ha visto a Cristo ahí? Y después de que vio a Cristo, vio el Antiguo Testamento de una forma más gloriosa. ¿Por qué? Porque se encontró con su Señor Jesucristo. Y si usted había pasado antes por el pasaje y no había visto a Cristo, no le había provocado en su vida nada. ¿Y después qué provocó? Se encontró cara a cara con su Señor Jesucristo y fue llevado a otra gloria, fue santificado. Somos transformados de gloria en gloria cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en las Escrituras. Ahí está la santificación, mis hermanos. Fue santificado. ¿Usted ha visto a Cristo en el maná que cayó del cielo y alimentó a los israelitas? Amén. Hoy estamos recibiendo nuestro maná del cielo. La palabra de Dios, que es nuestro verdadero alimento. Gracias a Dios. ¿Usted ha visto a Cristo en las vestiduras sacerdotales? Más o menos. Más o menos. Pero lo van a ver. Pero esta expectativa, mi hermano, de encontrarte con Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no te lleva a querer ir al Antiguo Testamento? Claro que sí. El Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo y viceversa. O sea, este es el Antiguo, el Nuevo. Cristo alumbra ¿qué? Todo el Antiguo. Y vemos su gloria en el Antiguo. Hay tanta riqueza para nosotros y tanta santificación para nosotros yendo al Antiguo Testamento. Entonces vimos el domingo pasado que el templo en el Antiguo Testamento era el único lugar en el que Dios había decidido manifestar su gloria. En un templo físico que fue edificado por Salomón. Y Salomón, un hijo de David, él sabía, como todos nosotros sabemos, que Dios es omnipresente. Pero Salomón sabía que Dios había prometido que en ese templo físico es donde él iba a escuchar a su pueblo. Eso lo vemos allá en 1 de Reyes 8. Vamos ahí, mis hermanos. 1 de Reyes 8, 26 al 30. Sí, vamos a 1 de Reyes, capítulo 8, leer versículos 26 al 30. ¿Y qué vamos a ver? Que Salomón sabía que Dios había prometido que en ese lugar él que manifestaría su gloria. Que él sabía que en ese lugar es en el único lugar en toda la tierra donde su pueblo le podía llevar sacrificios. El único lugar donde Dios podía perdonar a su pueblo. El único lugar donde su pueblo le podía dar alabanzas a Dios. Vean ustedes, tengan esto en mente. El único lugar en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 1 de Reyes 8,
26 al 30, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Se refiere a ¿qué? Al templo. Pero ¿qué dice? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ve, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, y aquí está la promesa, que había dicho Jehová: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Vean, Dios había prometido reunirse con su pueblo ahí en ese templo. O sea, ahí le llevarían las oraciones, sus peticiones, los sacrificios. Ahí Dios los perdonaría, ahí le llevarían alabanzas. Entonces, piensa, mi hermano, si en el Antiguo Testamento el único lugar, nuevamente, en el que el pueblo podía reunirse con Dios era ese templo físico, y si Dios le había prometido a Abraham, allá en Génesis 12, del 1 al 3, que él salvaría personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación, algo tenía que hacer Dios. Sí lo ve, algo tenía que hacer Dios. Es decir, algo ya tenía él planeado, obviamente. Esto era algo temporal. Pero Dios tenía que hacer algo, tenía que hacer posible que gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, duranguenses, pudieran adorar a Dios. Algo tenía que hacer. Esa realidad física tenía que cambiar. ¿Sí me siguen? Y cambió. ¿A qué? A esta realidad espiritual que nosotros estamos viviendo. Somos el templo de Dios. Hoy el único lugar, así como el Antiguo Testamento, en el que Dios manifiesta su gloria y nos bendice de una forma especial, el único lugar es cuando las piedras vivas están reunidas en un domingo. Y no solo nosotros, piedras vivas por todos lados, por todo el mundo. No sé, pero vean ustedes la sabiduría de nuestro Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Este templo físico seguía en pie, pero como sabemos fue derribado en el año 70 después de Cristo. Pero un nuevo templo ya estaba en construcción. ¿Cuál? Nosotros, el templo espiritual. Gracias a Dios. Del cual el cimiento firme es nuestro Señor Jesucristo. Piedra que probada, angular, preciosa. El único que nos sostiene a todos. Espero que podamos ver esa sabiduría de Dios. De Dios. Digo, espero. Entonces, como dije, esta epístola se escribió hace, ¿qué? 1960 años. Entonces, es sorprendente dos cosas. Una para bien y una para mal. Una que sigue siendo tan vigente para hoy en día. La palabra de Dios es eterna. Pero tristemente muchos cristianos la ignoran. Pero estos cristianos del primer siglo, ellos no lo ignoraron. Ellos supieron que ellos estaban viviendo esa transición de las realidades físicas, ya dije, a las espirituales. Ellos supieron que ellos eran el templo de Dios. Y recuerda, ellos están sufriendo persecuciones. Entonces, ¿qué le dice el apóstol? Pero ustedes son un templo, o sea, son como un bloque, están unidos, ámense ustedes, entrañablemente entre ustedes. Y si aquellos desecharon a la piedra viva al Señor Jesucristo, se espera lo mismo que de nosotros, que el mundo nos rechace. Si andas en santidad, verdaderamente si andamos en santidad donde andemos, trabajo, casa, donde estemos, va a haber rechazo. Va a haber rechazo. El hombre rechaza la santidad. Si nosotros somos una luz, va a haber un rechazo. ¿Por qué? La prueba que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Pero qué les está diciendo? Pero así como Él fue desechado, Él es piedra escogida y preciosa. De la misma manera, si nos rechazan, nosotros somos escogidos y preciosos ¿para quién? Para nuestro Señor. Wow, gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Gracias a Dios. Entonces nosotros estamos viviendo el cumplimiento de una realidad espiritual que se anunció en una realidad física en el Antiguo Testamento. Nosotros somos el templo de Dios. Vamos a leer de nuevo 1 de Pedro 2, 4 y una parte del 5. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí la palabra edificados, mis hermanos, es en el griego oikodomeo y significa ser construidos. Y ya sabemos, construidos como qué, como un templo que es ¿qué? Espiritual. Pero mira, esta palabra edificados, el griego también significa ser instruidos, ser restaurados, ser levantados y ser fortalecidos. Todo eso significa esta palabra. ¿Dónde pasa todo eso? Aquí, reunidos en el templo. No perdamos de vista, estamos en el contexto del templo, aquí, nosotros somos el templo, ahí es donde pasa. Ahora, ¿con qué somos instruidos, restaurados, levantados y fortalecidos? ¿Con qué? El contexto inmediato siempre nos lo dice. Y recuerden, ¿verdad? Nosotros sacamos, no porque hayan respondido mal, pero nosotros sacamos las ideas ¿de qué? Del texto sacamos las ideas. Y en el contexto inmediato, en 1 de Pedro 2:2, encontramos un mandato. ¿Cuál fue? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ser edificados, ser instruidos, ser restaurados, ser levantados, ser fortalecidos, es lo mismo a crecer. ¿Para qué? Para salvación. Y crecemos cuando nos alimentamos de la leche espiritual no adulterada. Y de nuevo, ¿qué es la leche espiritual no adulterada? Ahora sí, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se expone fielmente, el templo de Dios es ¿qué? Edificado. Es edificado. Pero ve, en el contexto del templo, esto es importante. Somos edificados de una manera gloriosa cuando estamos reunidos como templo, cuando las piedras vivas estamos congregados, cuando venimos a bendecir a nuestro Señor, pero también a ¿qué? Hacer esto, alimentados con su palabra. Entonces, para poder escuchar la palabra como templo, implica que nos tenemos que congregar. Dices, lógico, sí, pero qué importante que lo entiendas. O sea, la importancia de congregarnos los domingos. Solo en el domingo, en el día del Señor, reunidos juntos, somos las piedras vivas del templo. Ya les dije, o sea, estas paredes no son las piedras del templo. O sea, este lugar le vamos a llamar la esquina. ¿Dónde nos vemos? En la esquina. No digan en la iglesia, no. Porque cuando venimos, ahí vienen las piedras caminando. Y todas juntas, somos el templo. ¿Sí? Pues estamos ahí en el parque, allá que somos el templo. Okay, ¿dónde se va a reunir la iglesia? En la esquina. Y aquí no es que estas paredes son la iglesia, estas paredes nunca son la iglesia. Nunca. Solo nosotros. Solo nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios se predica y produce este crecimiento, una bendición especial cuando estamos ¿qué? Como templos. Entonces, ¿qué implica? Que nos congreguemos en domingo. Y eso es algo que nos dice el autor de la epístola a los Hebreos. Y lo dice en un contexto del amor fraternal. Ve ahí, Hebreos 10, por favor, 24 y 25. Pero vean ustedes, en el contexto del amor fraternal, es que el autor de la epístola a los Hebreos nos deja el mandato de congregarnos. Dice, Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos ¿qué? Entre hermanos. Y lo que nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, cuando el día de nuestro Señor, de su regreso, está más cerca. Entonces, para poder estimularnos conforme al texto, al amor fraternal y a las buenas obras,
es vital, mis hermanos. O sea, es de suma importancia que nos congreguemos. Que nos congreguemos. Mira, si un cristiano no se congrega en domingo, bueno, en primer lugar yo pondría en duda si es un verdadero cristiano. Pero si no se congrega en domingo, no va a crecer en amor por sus hermanos. El crecimiento del amor fraternal se da en el domingo y se manifiesta en los demás días de la semana. ¿Sí me explicó? O sea, es así. O sea, cuando dice de nuevo el texto, estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, nos dice que este amor fraternal nos moverá a las buenas obras. ¿Entre quiénes? Entre los hermanos. Yo les pregunto algo que la respuesta es lógica. ¿Cuándo conocimos más de nuestro hermano Juan Carlos? ¿Antes de que se congregara o ahora que se congrega con nosotros? Entonces dices, esta todos la responden bien. Ahora les pregunto algo. Vean, ¿por qué ahora amamos a nuestro hermano Juan Carlos? ¿Porque nos trajo pizzas? ¿O por su sonrisa de oreja a oreja? Les voy a decir por qué lo amamos más. Por esto. Porque ahora nos congregamos juntos. Porque escuchamos la palabra juntos. Porque cantamos alabanzas a Dios juntos. Porque levantamos oraciones juntos. Y porque somos parte del mismo templo espiritual. Amén. Y en estas palabras quita el nombre de Juan Carlos y pone el nombre que usted quiera. De cualquiera de las piedras vivas que aquí estamos. Porque ahora ama más a su hermano, póngale el nombre que usted quiera ahí. La respuesta es la misma. Porque se congregan juntos. Porque escuchan la palabra de Dios juntos. Porque cantan alabanzas a Dios juntos. Porque levantan oraciones juntos. Porque son parte del mismo templo espiritual. Amén. Qué bueno es Dios con nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros. Y la verdad es que es un verdadero gozo, ¿verdad?, estar entre hermanos. Por eso yo les decía, este tiempo de café para mí es muy importante, mis hermanos. Y en verdad les digo, cuando ya pasen, yo estoy aquí, estoy diciendo, gracias a Dios. Pero tienen que pasar. Es que en ese tiempo, ¿qué nos enteramos? Pues de algo que le pasó a mi hermano, de una enfermedad. Podemos escuchar un consejo, podemos dar un consejo. Gracias a Dios, mis hermanos. Entonces, cuando la palabra de Dios se expone fielmente como una leche espiritual no adulterada, cuando aquí estamos reunidos como templo de Dios, es que el templo está siendo ¿qué? Edificado. Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y somos edificados de nuevo cuando la palabra es predicada. Por eso, qué importante que la palabra de Dios se predique con fidelidad. Y la palabra de Dios no adulterada, ¿qué va a hacer? Va a exaltar a nuestro bendito Redentor. Cada domingo venimos a exaltarlo. Y la palabra nos lleva a hacerlo. ¿Qué estamos diciendo? Él es el fundamento firme de un nuevo templo y solo Él y solo en Él descansamos. O sea, la palabra no adulterada nos va a llevar a eso, mis hermanos, a exaltar a nuestro Redentor. Pero también nos va a llevar a que el pecador se humille. Que sepa que solo por la gracia de Cristo es que estamos aquí. Solo por la gracia de Él es que estamos siendo sostenidos. Solo por su gracia es que le veremos cara a cara. ¿Sí? O sea, y va a confrontarnos. Y nos va a animar. O sea, una palabra no adulterada no es una enseñanza humanista. Aquí no venimos a exaltar al hombre. Una palabra no adulterada es cristocéntrica. Aquí, ¿qué nos importa escuchar? A Cristo. Y Cristo, cuando lo escuchamos, es cuando su palabra es predicada, no adulterada. O sea, el propósito de la iglesia no es entretener. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios, santificar a los santos y salvar a los perdidos.
Por eso este pasaje que Pablo le dice al joven Timoteo es un texto que Dios me lo ha tatuado en mi corazón y hace que me ponga de rodillas cada vez que voy a estar frente a un púlpito. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y haciendo qué o de qué manera el joven Timoteo se iba a presentar ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice la Biblia de las Américas que maneja con precisión la palabra de verdad. Dice la Nueva Traducción Viviente que explica correctamente la palabra de verdad. Qué responsabilidad, mis hermanos. Y aquí la palabra griega utilizada para usar bien quiere decir guiar por el camino recto. Entonces, pararse en un púlpito es una gran responsabilidad. Mis hermanos, oren por todos aquellos que Dios levante para que se pongan en este púlpito. Verdaderamente, oren por ellos. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Dios quiera que nunca pase, pero que si llega el momento en que aquí se deja de predicar la palabra no adulterada, le voy a dar un consejo. Empieza a buscar otra iglesia. Espero que Dios, que nunca pase. Pero si llega el momento en que aquí se deje de predicar la palabra no adulterada, es momento de empezar a buscar otra iglesia. Porque cuando la iglesia no predica la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios deja de ser el centro, deja de ser lo principal, ese lugar ya no debería de llamarse iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente, te lo leo. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y después dice, columna y baluarte de la verdad. Ve, la única entidad que sostiene la verdad de Dios, sí, la única entidad que sostiene la verdad de Dios muy en alto, como dice aquí, columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, cuando la iglesia deja de hacerlo, pierde su propósito como iglesia. De nuevo, la iglesia no está para entretener. Está para enseñar el camino de la vida eterna. Está para mostrar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y yo lo digo verdaderamente, que Él nos siga dando de su gracia, mis hermanos. Porque solo es por su gracia. Solo por su gracia que Él nos ayuda. ¿Sí? Dice 1 Pedro 2:5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Bien, estamos viendo que, mis hermanos, nuestra gloriosa identidad en Cristo. Y ve el privilegio, ¿verdad?, que nos da Dios a nosotros. O sea, no solo nos hace su templo, sino que nos dice que ahora somos los sacerdotes en su templo. Y recuerda, en el antiguo pacto, solo los sacerdotes se podían acercar a Dios. Solo ellos podían ofrecer sacrificios. Ofrecían sacrificios de animales, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo. Y sabemos que el animal que era sacrificado, el corderito, era un animal inocente. Pero eso a qué apuntaba? A la necesidad de un sustituto, a la necesidad de que nuestro Cordero de Dios, un Cordero sin tacha y sin mancha, fuera sacrificado por nosotros. Pero en el antiguo pacto había que sacrificio tras sacrificio. O sea, ¿por qué? Porque los sacrificios de animales no podían borrar la culpa por los pecados, pero que apuntaban a qué? Al sacrificio de nuestro bendito Jesucristo. El único que puede quitar y el único que quitó el pecado del mundo. Como sabemos, además de ser Él el sumo sacerdote, fue la ofrenda perfecta. Hebreos 10 del 11 al 14. Vamos ahí, por favor. Hebreos 10 del 11 al 14. Estamos viendo ahora que somos los sacerdotes del templo, ¿verdad, mis hermanos? En Cristo
todo se une. Él es el fundamento del templo, Él es el gran sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el sacrificio vivo. Nosotros en Cristo somos ¿qué? Las piedras del templo, somos los sacerdotes y somos ahora los que ofrecemos sacrificios, pero vivos y espirituales, como veremos. Pero aquí dice Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ven? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, su propia vida, una vida sin pecado, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Y dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, con su vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote ha ofrecido una sola ofrenda por los pecados de todos nosotros, su propia vida. Y nos ha hecho un sacerdocio santo, dice la palabra. Sacerdocio santo. Bien importante. O sea, los sacrificios del antiguo pacto debían ofrecerse por los sacerdotes en santidad. En santidad. Y para eso llevaba una lámina de oro en su frente. Les comenté, llevaban un turbante que le llamaban mitra, pero en su frente que llevaban una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Éxodo 28, 36, 37. Se lo leo. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul, estará sobre la mitra, sobre el turbante, dice, por la parte delantera, en su frente. Era un oficio santo. Tenía que ofrecerse en santidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él fue el sacrificio vivo y santo. Él no cometió un solo pecado. Pero nosotros, al ser los sacerdotes del nuevo templo, antes de pensar en cualquier tipo de sacrificio, y antes de pensar qué quiere decir eso de los sacrificios, tenemos que tener claro que los debemos de ofrecer como en santidad. En santidad. Somos los sacerdotes del nuevo templo. Llevamos esa misma lámina, santidad a Jehová. ¿Sí? Habla principalmente de un servicio de adoración. Por supuesto que aplica para cualquier parte en la cual nos desenvolvamos. Santidad a Jehová. Pero nuestro Señor Jesucristo, por su circuncisión física, hizo posible que la circuncisión espiritual de su nuevo pueblo, y Él ha hecho todo para que podamos ser santidad a Jehová. ¿Perfectamente? No. Pero sí nos ha regresado ese deseo de amarlo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo esa cirugía de corazón que necesitábamos. Ezequiel 36, 26, 27, se lo leo. Os daré corazón nuevo. Aquí está hablando a todos aquellos que íbamos a formar parte del nuevo pacto. A los que formamos parte del nuevo pacto y los que formarán parte del nuevo pacto. Dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está la cirugía de corazón, pero espiritual. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias a Dios. Él hace toda la obra en nosotros. Por su obra, cualquier cristiano, todo cristiano puede, debe y camina en santidad. Y entonces, todo cristiano puede ofrecer sacrificios. Ya no de animales, como sabemos, sino ahora que espirituales, dice la palabra, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aunque aquí el apóstol Pedro no especifica los sacrificios espirituales, podemos encontrar 3 de ellos en las Escrituras, mis hermanos. Y esos son los que quiero que veamos. El primero de ellos lo encontramos en Romanos 12, 1. Y tiene también que ver con nuestra santidad. Cuando dice el apóstol,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas las bendiciones de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Y dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? Caminando en santidad. Caminando en santidad, porque nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, que no nos amoldemos a este mundo, que no sigamos la corriente de pecado de este mundo, sino que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra, comprobemos que la obediencia a Dios, que su voluntad de obedecer a Dios, es una voluntad que es agradable, buena y perfecta. ¿Sí? Solo la verdadera obediencia nos da el verdadero gozo y la verdadera paz. Entonces, los sacrificios espirituales que hoy presentamos tienen que ver con dejar el pecado que aún mora en nosotros y que avancemos ¿qué? En santidad. Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que sigamos avanzando en santidad. Ese es uno de ellos. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Se los leo. Dice que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, habla aquí que, de nuevo, que cantemos ¿qué? A Dios. Pero vean ustedes, todo está en el contexto de ¿qué? De ser ¿qué? Un templo. Cuando cantamos juntos como iglesia, mis hermanos, verdaderamente es hermoso. Somos edificados unos a otros. Algo está pasando cuando todos estamos cantando. Y sobre todo, por eso, el canto congregacional debe ser a una voz. Debe ser a una voz. ¿Sí? Y hermano, canta. Canta. No practiques la ventriloquía. No sé si lo dije bien. Estoy cantando, pero para adentro. Cántale a Dios. Mira, el que cante feo, todos juntos nos oímos bien bonitos. En verdad, es que la sabiduría de Dios a mí por todos lados me sorprende. Todos juntos se oye bien bonito. Así que cántele. Cántele a Dios. Y te preguntas aquí, ¿y esto es un sacrificio? Ve los sacrificios que nos pide el Señor. Wow, que alabemos su santo nombre en cantos. Esos son los nuevos sacrificios. Amén. Gracias a Dios. Y Hebreos 13:16 nos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿De qué está hablando? Del amor fraternal. ¿Dónde crece el amor fraternal? Cuando estamos aquí reunidos, ¿qué? Como templo. Y dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero ve qué buenos sacrificios nos pide nuestro Señor. Bienaventurado es dar, ¿qué? Y recibir. Es un gozo poder ser bendecidos para poder ser canal de bendición cuando lo podemos hacer. Entonces, cuando somos hospitalarios también, cuando compartimos nuestros bienes con otros, ¿verdad? Cuando hacemos buenas obras a nuestros hermanos, esos son sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Y el texto agrega algo bien importante. Dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre por medio de Jesucristo. Cualquier sacrificio espiritual que hagamos, sea levantar una oración, sea cantar, ¿verdad? Sea la misma santificación, sea que ayudar a otros, ser canal de bendición, siempre es por medio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, solo pueden ser aceptados por medio de aquel en el que Dios está perfectamente complacido. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre dijo en Mateo 3:17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Siempre es
por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido desde la eternidad por Él, siempre es hoy y siempre será por Él. Como leímos en Efesios 1, 3, 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Dios Padre es un misterio. Te escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios Padre siempre te ha visto en Cristo. Dios sabía la obra que iba a hacer su Hijo, iba a dar su vida por pecadores, pero siempre nos vio en el Hijo. Siempre hemos estado en el Hijo. Es un misterio, pero es la palabra del Señor. Y dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ve, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le plació, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo, siempre en Cristo. De gracias a Dios, ¿verdad? Entonces Dios está construyendo un nuevo templo que se llama iglesia, con un nuevo fundamento, un cimiento firme que es nuestro Señor Jesucristo, con nuevos materiales que somos nosotros, las piedras vivas del templo, y todos los miembros de su iglesia, sin excepción, todos y cada uno somos los nuevos sacerdotes consagrados del templo espiritual para presentarle nuevos sacrificios. Sacrificios espirituales que son aceptables a Dios solamente por medio de Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero la iglesia, como veremos, no solo es el nuevo templo, sino que además la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, el verdadero Israel. Ese será el tema del próximo domingo, si Dios quiere, mis hermanos. Oremos aquí. Padre, de nuevo, gracias por tanta bondad, tanto amor, tanta gracia que vemos en tu palabra que ha sido derramada hacia nosotros. Derramaste tu gracia desde antes de haber sido creados, desde antes de la fundación del mundo. Nos has amado en Cristo desde la eternidad y nos amarás hasta la eternidad. Gracias, Padre, porque qué bendición, Señor. Qué bendición saber esta gloriosa verdad que somos tu templo espiritual. ¿Cómo imaginarnos que cuando le pediste al rey David, que cuando le dijiste que un hijo de él edificaría un templo físico, cómo imaginarnos que eso apuntaba a nosotros? Como ese cumplimiento definitivo de tu glorioso plan de redención. Pero gracias, Padre, porque nos lo haces entender. Que estas verdades, Señor, nos muevan, como dice tu palabra, a santidad, a obedecerte. En una obediencia, de nuevo, que sea un producto de que te amamos, Señor. De que estamos agradecidos con todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como tu templo, como tu casa, a congregarnos domingo a domingo, Señor, a venir para ser alimentados con tu bendita palabra. Ayúdanos a que se predique sin que sea adulterada, Padre. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos. Síguenos dando de tu gracia para poder tener los tiempos y podernos preparar para ti, Señor. Y gracias, bendito Padre, por ese amor fraternal que pones entre todos nosotros. Un amor fraternal que se da en el contexto al estar unidos como tu templo, como tus piedras vivas. Gracias porque ahora nos permites ofrecerte sacrificios. Y gracias porque lo podemos hacer solo por nuestro bendito Cristo. Amén.